de Jesús registrado en este evangelio. Milagros sobre enfermedades físicas nos muestra el poder que tiene él y la compasión que tenía con la gente, su autoridad sobre la naturaleza y también su autoridad sobre los demonios y su poder sobre la muerte. Hemos visto la semana pasada, cuando empezamos, quién era Marco, aquel que en algún momento había sido descartado por Pablo para acompañarle en un viaje misionero junto a Bernabé, que era su primo. Pero después de un tiempo vemos cómo reaparece Marcos en escena y vemos por palabras mismas de Pablo cómo lo elogia. El mismo Pablo ahora tiene en gran estima a Marcos. Y es obvio que esto nos debe llevar a ver la misericordia de Dios en la vida de Marcos. Quizás en algún momento lleno de miedo, inmaduro, decía abandonar la misión, la tarea de acompañar al apóstol, pero vemos como un tiempo después está acompañando a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Ahora este suceso nos habla de manera clara de la gracia y de la paciencia de Dios, su gracia restauradora, a pesar de Marcos mismo. Dios se ha propuesto hacer de Marcos un siervo útil. Ahora, ¿en qué momento sucedió? No se nos revela, pero algo que sí conforta nuestro corazón es que es el mismo Dios de Marcos, es el mismo Dios tuyo y mío. Ahora, muy posiblemente, igual que Marcos, ha sido restaurado para seguir sirviendo al Señor, a pesar de ti mismo, a pesar de mí mismo, y todo para su gloria. Y también conocemos en la vida del mismo Pedro, quien es el que dicta este evangelio a Marcos. Vemos cómo venía Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, y el Señor en su misericordia lo restaura. O sea que tenemos a uno que escribe el evangelio, que fracasó en el pasado, y a uno que le dicta el evangelio, que también fracasó, pero ambos con un Dios restaurador, y ese es el Dios que nosotros adoramos. Estoy seguro, amados, que así como ellos en algún momento, nuestro caminar cristiano ha traído fracasos a nuestra vida. Pero hoy podemos gozar de la restauración por parte del Señor. Amén. Así que estamos en buena compañía. Habiendo hecho ya este paréntesis un poco largo, un poco amplio, vamos a seguir con la narrativa que Marcos nos presenta. Hemos visto que él empieza su evangelio presentando al Cristo que había de venir. Y como este era anunciado no solo por él en el encabezado de su evangelio, sino también por los profetas a través de toda la Escritura. El Mesías es anunciado como la promesa del Padre, la promesa que él enviaría al libertador, aquel de que Isaías llama a admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este Cristo es anunciado además por el liderazgo que Dios había enviado a preparar caminos, que no es nada menos que Juan Bautista. Él ha sido enviado a preparar los corazones por medio del arrepentimiento, y vimos que cómo salían todos, de todas partes, al verlo como Elías, podían identificarlo como un profeta de antaño. Y salían porque sabían que Dios estaba hablando a su pueblo nuevamente. Quizás muchos de nosotros disfrutamos de tiempos de silencio. Quizás unos más que otros. Pero este pueblo ya había esperado mucho. Este pueblo no estaba gozando de ese tiempo de silencio por 400 años en el cual el Señor no había levantado profeta. Pero ahora sí, el Señor estaba hablando. Ahora hay quien nos hable por parte de Dios, de lo que pensaba este pueblo. Así que Juan anuncia al Mesías y en su breve descripción de él solo dice: no soy digno de inclinarme ni a desatar la correa de sus sandalias. Así que hasta ahí podríamos decir que es la primera escena que Marcos nos presenta en su evangelio. Y en los textos que hoy acabamos de leer, nos estaremos concentrando en ver ya a Jesús en escena y cómo nos lo presenta Marcos. A veces vemos estas líneas y quizás no estamos entendiendo o no estamos percibiendo lo que la audiencia percibe. Esta audiencia original, todos han salido a bautizarse. Quizás necesitamos usar un poco nuestra
versículos 12 y 13 al Mesías siendo probado. Para muchos de nosotros esta porción bíblica no es desconocida. Y muchos a lo mejor quizás la conocen ya de memoria. El bautismo de Jesús, la voz del cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma, la tentación de Jesús. Y puede ser que pensemos que ya sabemos lo suficiente acerca de este pasaje. En mi oración, que Dios nos muestre este pasaje teniendo a Cristo como centro y que podamos maravillarnos de su palabra. Así que vamos a orar, hermanos, acompáñenme en oración. Señor, quizás el día que tu pueblo se reúne, en el momento cumbre, es cuando tu palabra va a ser expuesta. Hemos preparado nuestro corazón, Señor, en el transcurso de la semana. Hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, cuando pasamos esas puertas, cuando nos abrazamos, cuando nos damos la bienvenida, cuando entonamos canciones a tu nombre, cuando ofrendamos. Pero ahora, Señor, es el momento que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra. Permítenos, Señor, que nuestro corazón se conforme a lo que tu palabra nos dice. Permítenos entender claramente lo que tu palabra dice y sabemos que para eso necesitamos, Señor, la administración del Espíritu Santo. Así que ayúdanos para poder entender tu palabra, para poder ser redarguidos por medio de ella, ser edificados, ser consolados, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Quizás leemos este versículo y pensamos, bueno, no hay mucho que ver aquí, ¿verdad? Quizás nos acordamos rápidamente de lo que en algún momento nos han dicho. ¿Ves? Antes de trabajar para la iglesia, tienes que bautizarte, porque así Jesús se bautizó. A lo mejor por ahí hay otra interpretación que pasa por alto el gran suceso de lo que está aconteciendo aquí para rápidamente dar una aplicación al gusto del cliente. Y es cierto, hermano, que Jesús establece el camino de obediencia para todo aquel que confía en su nombre, para todo creyente, para cómo todo creyente debe andar, toda persona que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida debe de bautizarse. No solo eso, sino que es un bautismo por inmersión. No solamente con un poquito de agua. Pero la pregunta que podría estar rondando en nuestra mente y con mucha razón es ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar? Si cada persona que se bautiza es porque ha hecho una confesión pública de sus pecados, es porque ha venido al reconocimiento de su condición como pecador, se ha arrepentido de sus pecados, es la condición, el prerequisito, vamos a decirlo así, para el bautismo. ¿Por qué Jesús se tendría que bautizar? ¿Se imaginan este gran número de personas? Miles de personas yendo a ser bautizados por Juan. Un bautismo de arrepentimiento en donde Juan dice: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mejor dicho, que sus obras muestren lo que ustedes acaban de hacer ahora. Ya no olvidan el pecado. Y de repente, como dice el texto, sucedió que viene Jesús y viene para ser bautizado. Aquel que era mayor que Juan, del cual Juan no era ni siquiera digno de desatarle las sandalias, viene a bautizarse. ¿Se imaginan la cara de Juan? El Evangelio de Juan nos dice cuáles fueron las palabras de Juan Bautista al ver a Jesús. Dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan le hace una tremenda introducción a Jesús.
¿realmente tú eres el que es sin pecado? ¿Cómo te voy a bautizar? Posiblemente sería especular un poco. Somos hombres, así que podemos ponernos un poco en los zapatos de Juan o en las sandalias. Pero aún Juan podría estar pensando, quizás tú no eres el Mesías. Ahora, como cereza en el pastel, Jesús venía de Nazaret, una ciudad tan insignificante que no estaba ni siquiera en los mapas de esa época. Era considerada una ciudad atrasada, que nada bueno podía salir de ella, así lo hizo bien claro Natanael, ¿verdad? En su comentario, enterarse que Jesús venía de esa ciudad, dijo, algo bueno puede salir de Nazaret. Todo en Jesús rompía con cualquier estándar del hombre y rompe con cualquier estándar del hombre. Isaías nos recuerda, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Quién puede entender el plan salvífico de Dios? Desgraciadamente, hablamos de pasaje, veamos bien aplicaciones alejadas del propósito por el cual Isaías escribe esto. Pero este es el ejemplo perfecto de eso. Jesús era el Mesías esperado, pero no venía bajo los estándares o los planes o pensamientos de hombres, sino de Dios. Ante la oposición de Juan de bautizarlo, ante la negativa de Juan de bautizarlo, Marcos no lo relata, pero si vamos a Mateo, él nos lo dice y es necesario. Porque esto es lo que tranquilizó el corazón de Juan. Jesús le respondió, deja ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que es toda justicia. ¿Y de qué manera esto justifica el hecho de que Él se bautice como si fuera un pecador como tú y como yo? Cumplir con toda justicia, hermanos, es cumplir con todo lo establecido por Dios Padre para el Cristo encarnado. Jesús está afirmando su determinación de obedecer la voluntad del Padre. Y en su bautismo, Jesús asume su estado de humillación camino a la cruz. Porque es ahí donde empieza su ministerio público. Nosotros muchas veces, y es cierto, no estamos alejados de la verdad, vemos la muerte en la cruz de Jesús como algo horrendo. Algo completamente injusto. El justo pagando por los pecadores que Él ha venido a salvar. Qué humillante martirio pensamos. Y peor si estamos viendo la película de Mel Gibson, peor es el sentimiento, ¿verdad? Los guardas se burlan, sus amigos lo abandonan, todo el pueblo a una grita crucifíquenlo, y estoy seguro que si hubiéramos estado ahí gritaríamos crucifíquenlo. Pero este escena del bautismo no es menos humillante, ¿verdad? No vemos sangre, pero Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y entra en las aguas bautismales como uno de nosotros, identificándose con simples pecadores como tú y como yo. Es humillante. Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, Rey absoluto de todo, soberano de todo, sin pecado, humillándose a sí mismo para identificarse con tu debilidad, con mi debilidad. El teólogo Archie Proud comenta de este mismo hecho. Este es el comienzo del ministerio terrenal de Jesús. Jesús se identifica con el pecado de su pueblo y por medio no solo de su muerte, pero de su obediencia activa a toda la ley, redime a su pueblo por la eternidad. Esto fue por ti, hermano, y por mí. Y eso no debe escapar de nuestra mente. Nosotros vemos esto tan
que es nuestro Redentor al derramar su sangre por nuestro pecado. Pero no es ahí en donde empieza su sacrificio vicario, hermanos. No es ahí donde Él empieza su sacrificio sustitutorio, sino que en obediencia a todo requerimiento por parte de Dios, y por eso se nos es contado por justicia. Vemos al Mesías siendo obediente a toda palabra del Padre. Ahora, no solamente vemos al Mesías que es obediente, pero ahora vemos en estos textos cómo también el Mesías es aprobado. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce quizás más apropiadamente esta palabra y lo traduce por inmediatamente. Inmediatamente al subir de las aguas, el cielo se abrió. Ahora, Marcos selecciona una palabra que al leerla, junto con Lucas y Mateo, no hallamos ninguna diferencia. Porque los tres evangelios nos dicen que los cielos se abrieron y no hay mucho en particular con esto. Pero la palabra que Marcos usa, aunque en español la hemos traducida igual que Mateo y Lucas, no es la misma. La palabra que usa Marcos en el original griego tiene que ver con rasgar algo violentamente, desgarrar algo. Eso sería otra manera de decirlo. Pero ¿por qué Marcos usa esta palabra? Porque hay una oración que debe ser contestada. Hay un pedido que debía de ser cumplido. Hay un anhelo, una súplica que Dios iba a cumplir. Y para ver esto, vayamos atrás, vayamos a Isaías 64. Miren lo que ora Isaías. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Oh, si rompieran los cielos, parece clamar Isaías, y bajases, todo temblaría ante su presencia. Este desgarro en el cielo, este rompimiento en el cielo es irreversible y debía de suceder. Dios mismo, hecho hombre, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Marcos también usaría esta palabra más adelante en su evangelio para describir el hecho que aconteció al Cristo expirar en la cruz, cuando el velo que dividía la presencia de Dios en el templo, en el lugar santísimo, en donde solo podía entrar el sumo sacerdote, se rajó, dice, el velo se rajó. Así como el cielo se rasgó, mostrando que solo Cristo es mediador entre el Padre y el hombre, y que solo por medio de Él tenemos acceso al trono de gracia. Amén. Amén. Solo por medio de Él. En ese momento nos dice Marcos que el Espíritu Santo, como paloma, descendió sobre Él. Así como en el principio de la creación el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas, la palabra en el hebreo quiere decir algo como estar suspendido sobre algo. Así el Espíritu Santo está presente en lo que es una nueva creación en Cristo. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien unge a Cristo para toda obra que Él haría en su ministerio terrenal. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que por 30 años que Jesús vivió hasta este punto, Él solo fue un hombre común y corriente, y que a partir de ese momento Dios le da de su Espíritu para que Él pueda servirlo y así fuera como un hombre como ningún otro? Esa es una herejía, hermano. Esa es una herejía. Jesús fue divino desde la eternidad pasada, fue divino en su concepción, en su nacimiento, y por siempre y por toda la eternidad será divino. Porque es la imagen de Dios invisible. Entonces, ¿qué quiere decir este hecho? Y claro, hermano, muchos de nosotros podemos luchar con este texto. Pero era necesario que la naturaleza humana de Jesús sea ungido por el Espíritu Santo para toda obra que el Padre le había encomendado. Y Pedro hace referencia a esto en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Adrian Rogers o Adrian Rogers dijo: la doctrina de la Trinidad no está alejada de la razón y la lógica, está por encima. Amén. Y por más que sea difícil que podamos comprender en nuestras mentes pequeñas y finitas la verdad acerca de nuestro Dios Trino, la verdad es que aquí vemos a las tres personas de la Trinidad operando en armonía en esta escena. Y así como habíamos visto la semana pasada que tanto Marcos, los profetas y Juan Bautista anunciaban al Mesías que había llegado, ahora es el Padre quien toma el micrófono, irrumpe con todo lo que está pasando y desde el cielo no solo nos anuncia el Mesías, pero lo aprueba para la obra de redención. Versículo 11. Y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre confirma la manera como Marcos sabe su evangelio. Él también anuncia al Mesías, pero esta vez de una manera que nadie esperaba: tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia, en ti tengo satisfacción, en ti tengo deleite. Quizás uno de los textos más importantes en la Biblia, porque hallamos que en este texto hay tres referencias a la Escritura acerca de lo que Dios está diciendo sobre el Hijo. Ahora, sabemos que esta misma palabra, más adelante Dios la iba a usar en el monte de la transfiguración, en el capítulo 9, solo que le añadiría el mandato a él oír. Pero el Antiguo Testamento nos deja ver más claramente dónde es que encontramos estas palabras. ¿De dónde viene este eco que encontramos en Marcos? Salmo 2.7, el que leímos a David en el culto de hoy, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El Padre testifica que Jesús es su Hijo divino, y aún más, a este Hijo es su siervo sufriente. Mire lo que dice Isaías 42.1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, tiene complacencia, he puesto sobre él mi espíritu. Ese siervo sufriente, después en el capítulo 53 de Isaías, sería descrito como aquel que ha cargado nuestros pecados. Quizás también puede venir a nuestra memoria la escena en el Génesis, de donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Dios le dice así: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de estos montes que yo te diré. Pero la muerte de Isaac no podría salvar a nadie. Tampoco ven cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique lo que más ama, así tú tienes que sacrificar lo que más ama. No, hermano, esto apunta a Cristo. La muerte de Isaac iba a ser insuficiente porque no era él, ese hijo amado, que sería el siervo sufriente, sino este, Jesús, el Hijo divino y siervo sufriente de Jehová, quien pagaría el rescate por su pueblo. Ahora, quizás los espectadores no entendían ciertamente todo lo que estaban pasando, porque podemos que todos tuvieron problemas para entender el ministerio de Jesús, de Hijo divino y siervo sufriente, pero para Dios no fue ninguna complicación y su declaración fue clara. Y su declaración fue esta: mi Hijo divino ha venido al mundo para ser mi siervo. Amén. Estas son las palabras de aprobación del Padre. En ti me deleito, dice el Señor. Pero por extensión, hermanos, Dios Padre se deleita en cada uno de sus hijos por adopción. Si tú hoy estás en Cristo, Dios se deleita en ti. Lo cual pasa por toda imaginación que vamos a usar. Mi vida, Dios se deleita en mí, porque estoy en su Hijo. Así Dios se deleita en su pueblo. Él tiene complacencia en nosotros, está complacido por el mérito del Hijo y lo que ha conseguido en nuestro favor. Y no es así con toda su creación. Él es bueno con su creación. La creación goza de su beneplácito, pero no de su complacencia, no de su deleite.
Dios se deleita en sus hijos por medio del Hijo. Somos hijos en el Hijo. Y podemos estar seguros, hermanos, que estando en el Hijo, el Padre nos ve con los mismos ojos. Mas a todos los que están fuera de Cristo, a menos que vayan a Él, a menos que confiesen su pecado y pongan su fe en el Hijo, la ira del Padre se acumula para el día del juicio. Después de ver su obediencia, después de oír la aprobación del Padre a su Hijo, ahora es necesario que veamos cómo el Mesías es probado. Versículo 12 dice: y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Otro de esos textos que rápidamente queremos llevar a la aplicación personal. Y no está mal cuando primero identificamos a Cristo en el pasaje, lo que Él está haciendo. Y es verdad, hermanos, que en el Evangelio de Mateo vemos la tentación de Jesús de manera más detallada, lo vemos en el desierto. Y pues llegamos a la conclusión que así como Jesús usó la misma palabra para enfrentarse a las tentaciones, pues nosotros debemos usar la Escritura para los tiempos de tentación. Y amén a eso, sin ninguna duda, sin ningún error en esa aplicación. Pero la pregunta es esta: ¿eso es todo lo que esto nos muestra? ¿Eso es todo lo que esta escena nos muestra? ¿Es solo Cristo un ejemplo de obediencia? ¿O su obediencia significa algo más? ¿O su resistencia a la tentación tiene implicaciones mayores para mi vida que quizás no he contemplado? Hermanos, ¿quién de entre nosotros ha soportado todo el peso del pecado? ¿Quién de entre nosotros ha resistido cada tentación que viene de nuestro propio corazón y de sus deseos engañosos y perversos? ¿Quién de entre nosotros ha podido salir victorioso de todo ofrecimiento del mundo? ¿Quién de entre nosotros ha salido triunfante y no ha sucumbido a la tentación de proveer para su propia carne? ¿Quién, hermanos? Ninguno. Ninguno de nosotros. Cristo no solo es un simple modelo a seguir, no es simplemente un modelo para yo, así como Él usó la Escritura, y tengo que usar la Escritura, amén por eso, pero no queda ahí. No es solamente para saber cómo responde a la tentación. Cristo soporta todo el peso, toda la agresividad, toda la furia de la tentación, y no de un corazón lleno de pasiones como el de nosotros, sino la tentación del mismo Satanás. ¿Para qué, hermanos? Para que Él fuera quien sin pecado alguno nos representase en la cruz. Amén. Amén. De lo contrario sería imposible. Así que la obediencia de Cristo implica mucho más que simplemente un modelo de cómo luchar con la tentación. Ahí donde falló Adán, y aún en mejores circunstancias, y por ende, por su pecado, toda la raza humana cayó en condenación, pero ahí también donde Israel falló, que también era llamado el Hijo de Dios, ahí donde fallaron ellos, ahí donde el verdadero Hijo de Dios, el postrer Adán, sí obedeció. Sí consiguió la victoria. A favor tuyo, a favor mío. Y todo aquel que procede a la fe del arrepentimiento. Así que ven, amado, Jesús no es solo un modelo de obediencia. Porque tu obediencia y mi obediencia sería inútil fuera de Él. Y por eso la Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Un autor escribió: el pecado de Adán hizo que la humanidad completa fuera destituida de la gloria de Dios. Pero Jesús dejó su gloria para venir a buscarnos y por medio de su obediencia puede ahora tener acceso a esa gloria. Él soportó todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la tentación de una manera que nosotros jamás, hermanos, la experimentaremos.
campeón tenemos, aquel que nos representa, aquel que es sin pecado, está delante de nosotros, quien intercede por nosotros ante el Padre. ¡Qué gran Mesías! Un Mesías obediente a toda la voluntad del Padre, aprobado por Él. Y el Padre que en Él se deleita, y se deleita de todos aquellos que están en el Hijo. Aquellos cuya vida están escondidas en Cristo. Nuestro gran sumo sacerdote, no importa si tú has confesado a Cristo hace 30 años o si lo confesaste ayer, estás en Cristo y gozas de todos los beneficios que en Cristo se hallan. Amén. Nuestro gran sumo sacerdote, que siendo tentado en todo, resistió, no desobedeció como el primer Adán. Aún en medio de la aflicción y la debilidad de estar 40 días en el desierto. Pero era necesario que sea probado. Para aquellos que han puesto su fe en Él, su vida de obediencia perfecta se les sea contada por justicia. Y Él es el que nosotros ofrecemos esta tarde. Él es el que nosotros predicamos. A Cristo, al Verbo hecho carne, al Hijo de Dios, al siervo sufriente, a Cristo crucificado y resucitado. Solo por medio de Él hay salvación. Amén. Y no permita que hoy tu pecado te retenga de ir corriendo a Él, arrepentido por haber llevado una vida centrada en ti. No permita que tu orgullo, tu autojusticia, decir, eso es solamente para los que están tan mal. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Eso es para los que están en tremendo pecado. Yo estoy bien, yo soy un buen hijo, soy un buen papá. No permitas que tu orgullo y tu autosuficiencia, el hecho de que te tengas tú como ídolo, te impida de ir a Él y recibir descanso para tu alma. Él es manso y humilde de corazón, su yugo es fácil y ligera su carga. Rinde tu vida hoy a Él, y si esa es tu decisión, no te vayas de aquí sin hablar conmigo. Oremos. Señores, a medida que vamos entrando en este evangelio precioso, Señor, que tú nos has dejado, hermanos. Señor, en nuestro corazón no haya otra reacción más que deleitarse en lo que vemos. Señor, de ver cómo tu Hijo en toda obediencia cumple con toda tu voluntad. Esa vida, Señor, que nosotros jamás podríamos vivir. Para que por gracia, por medio de la fe, se nos sea contada por justicia. Ya no viéndonos todos nosotros por nuestro pecado, sino por aquella vida, Señor, de tu Hijo, el cual está sentado, Señor, a tu diestra, el cual gobierna todas las cosas, el cual intercede, Señor, por nosotros para que nuestra vida siga dando fruto.